Me gusta siempre hacer ese resumen pues, para que ustedes encuentren la coherencia, ¿verdad?, entre lo que hemos visto anteriormente y lo que vamos a ver este día y así sucesivamente en cada una de las clases, ¿verdad? Entonces les acabo de dar un resumen de lo visto anteriormente. Bien, para entrar un poco en materia, me gustaría hacer algunos recordatorios respecto a algunos aspectos que se manejaron el día de ayer. Fue bastante interesante algunas temáticas que abordamos y que de alguna forma pues, nos van a permitir introducirnos a lo que vamos a ver este día. Recuerden que han venido ustedes revisando dos audios, ¿verdad? Sobre las cuales hay dos también guías de preguntas. Me gustaría que alguien de ustedes me hablara un poquito de la conciencia epistémica. ¿Qué vamos a entender por conciencia epistémica? Adelina. Sí, Lick, estábamos hablando el día de ayer que la conciencia epistémica es como una reflexión Uh-huh, que establece criterios uh-huh, para, para establecer lo adecuado o lo correcto y lo no correcto. ajá, ajá. También permite que lo angustiante se convierta en un desafío y al mismo tiempo un estímulo para alcanzar los cambios y los objetivos propuestos. Uh-huh, uh-huh. Excelente. Ajá. Sí, le iba a decir que yo le entiendo que al tener una conciencia epistémica es que el objetivo es que ayudemos a la persona, ¿verdad? A que eso que le molesta ya no sea angustiante, sino que pueda tener un cambio para bien de la persona, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Acordemos que la palabra episteme en sí significa conocimiento, ¿verdad? Pero está claro que no todo conocimiento es el correcto, ¿verdad? No todo conocimiento, si lo queremos ver desde la perspectiva científica, no todo conocimiento es científico, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en metodología de investigación nos enseñaron, ¿verdad?, a establecer las diferencias entre los campos del conocimiento, ¿verdad? Hay un conocimiento popular, hay un conocimiento vulgar, ¿verdad? Pero hay un conocimiento científico y eso es lo que aspiramos la comunidad académica, ¿verdad? Ese conocimiento de carácter científico y para eso precisamente nos estamos formando. Entonces, nosotros como profesionales, desde la perspectiva de la relación de ayuda, llegamos con un conocimiento supuestamente científico. Tenemos una serie de conceptos, una serie de procedimientos, una serie de técnicas que podemos aplicar y hemos sido formados precisamente para ello. Pero nuestros consultantes también vienen con sus conocimientos, ¿verdad? Con esos significados, con esas interpretaciones que hacen, ¿verdad?, de su experiencia y de su vida. Y si llegan hacia nosotros es porque realmente quieren algún tipo de ayuda, ¿verdad?, para establecer cambios, establecer pues algunos compromisos para que ellos sean más funcionales en la vida cotidiana. Por eso asisten a nosotros. Entonces encontramos, ¿verdad?, esos conocimientos y vamos interpretando esos conocimientos y vamos reflexionando sobre esos conocimientos y como dice, ¿verdad?, Adelina, implica, ¿verdad?, hacer, poner, ¿verdad?, directamente, cara a cara, ¿verdad?, la problemática, ¿verdad?, y cómo nosotros interpretamos esa problemática, cómo nosotros interpretamos ese conflicto de manera conjunta, ¿verdad? Entonces, esas experiencias angustiantes con las que llegan precisamente nuestros consultantes o esos conocimientos, ¿verdad? Debemos de verlos como un instrumento, como una herramienta que nos va a permitir, ¿verdad?, alcanzar, ¿verdad?, los cambios. Si hacemos una auténtica interpretación desde esa perspectiva. ¿Verdad? Suena un poquito abstracto esto de conciencia epistémica, pero vea que en la práctica, ¿verdad? Esto en una relación de ayuda en donde la palabra, en donde las narraciones, en donde la comunicación, ¿verdad?, es el aspecto clave, es el eje de la relación, ¿verdad? Los conocimientos son muy importantes. Y decía que hay que destacar esto porque relativamente, en la actualidad, más bien dicho, en la actualidad es precisamente donde va orientada, ¿verdad?, la terapia. Precisamente en la plática, en las conversaciones, en las narraciones de los acontecimientos,
¿verdad? Y en la secuencia que expresan y se manifiestan, pues sus pensamientos a través de la palabra, los consultantes. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Escuché por ahí que activaron el teléfono, perdón, el audio. Y me refería a esto porque es la última parte del audio que nosotros revisamos, ¿verdad? En donde esta profesional, en donde esta maestra en psicoterapia, pues es entrevistada y retoma esta última parte, ¿no? Como destacando que la narrativa, ¿verdad? La expresión de los hechos, de los conocimientos, ¿verdad? A través de la palabra, son muy importantes en esta relación que nosotros establecemos, ¿sí? Luego, revisamos el otro audio y el otro audio es un poquito menos complicado, quizás si lo queremos plantear desde ese punto de vista, porque nos habla específicamente de la base de la psicoterapia, pero nos habla de los tres elementos que entran en juego desde la psicoterapia, las tres variables, como dice el audio, ¿verdad? La del consultante, que hicimos una revisión el día de ayer, ¿verdad? Ustedes lo manifestaron, la del terapeuta, precisamente, y de la relación terapéutica propiamente dicha, ¿verdad? Ya que ya de alguna u otra forma también lo manifestamos. ¿Qué destacamos en relación, ¿verdad?, a las habilidades o competencias que debe tener el terapeuta? Ana María Carranza. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué podemos destacar, verdad, de algunas características o habilidades, por qué no decirlo, que debe tener el terapeuta? En las características o habilidades que tiene que tener el terapeuta está que tiene que tener una escucha activa, tiene que tener empatía, tiene que tener como un tacto para decir las cosas, ¿no? Tiene que estar atento, generar confianza para que el usuario sienta confianza, valga la redundancia, a la hora de hablar con nosotros. Serían una de las características que podría destacar. Muy bien. Y es bueno, pues, expresarla, ¿verdad? Y acordémonos que nosotros estamos formándonos en esa área. Precisamente los videos que vamos a ver van más la línea de cómo nos pueden ver los consultantes, ¿verdad? Cómo nos pueden ver nuestros pacientes. Acordémonos que además que nosotros observamos, que es nuestra arma fundamental también, nuestra herramienta clave, al igual que la palabra, ¿verdad? La observación, ellos también nos observan, ¿verdad? Y ellos pueden captar, ¿verdad? Algún tipo de aspecto quizás que no sea tan positivo, pues, en el proceso de relación, ¿no? Y pueden empezar como a tener sus propios conceptos, sus propios prejuicios, por qué no decirlo, respecto al terapeuta, ¿verdad? Ayer escuchábamos una experiencia muy interesante, pues, cuando hacíamos una comparación, ¿verdad? Al visitar al psicólogo, ¿verdad? Que el psicólogo, que de alguna u otra forma, quizás por su inexperiencia, ¿verdad? O quizás por su displicencia, por qué no decirlo, ¿verdad? No generaba, pues, esas condiciones. Y otro, ¿verdad? Que sí reunía esas condiciones, como tal. Vean esto como es clave. Y esto implica revisarnos cada uno de nosotros, revisarnos cada uno de nosotros. Pero ahí tienen que ustedes autoevaluarse precisamente si van por el área clínica, específicamente en la atención de casos, ¿no? Porque los campos de la psicología no son exclusivamente estas áreas, sino que pueden ser otras, ¿verdad? Que ustedes de alguna forma también conocen, ¿no? Bien, vamos a tomar en cuenta y para profundizar un poquito de las características del terapeuta y de las habilidades, ¿verdad? Ya específicas o esenciales del terapeuta. Hay dos autores que son Griffin y Tyrrell, ¿verdad? Tyrrell, así como le escuchan, Griffin es G-R-I-F-I-N, y Tyrrell, ¿verdad? T-Y-R-E-L-L, ¿verdad? Ellos hablan de las características del terapeuta. Y una de las primeras características que él plantea, si gustan nos copiamos, ellos van a hablarnos de 1, 2, 3, 4, 5 características claves, ¿verdad? Del terapeuta. La primera de ellas es la cordialidad.
El terapeuta debe de expresar o de manifestar, ¿verdad?, esa cordialidad, ¿no? En otras palabras, expresar de forma verbal y no verbal, expresar de forma verbal y no verbal, ¿verdad?, interés, aprecio, ánimo y aprobación por el paciente. A eso estos autores le denominan cordialidad, expresar de forma verbal y no verbal. Y vean que algo que también lo habíamos mencionado, lo habíamos tocado muy poco, es ese comportamiento o esa conducta no verbal que nosotros manifestamos, ¿verdad? Que más adelante pues la vamos a detallar, ¿verdad? Nos expresamos y nos manifestamos de forma verbal, pero también de forma no verbal, con nuestros gestos, es nuestro timbre o tono de voz en un momento determinado, ¿verdad? Nuestras expresiones faciales son tan importantes también. Entonces, esas deben de generar, pues, esa cordialidad a la que nos referimos, ¿no? Ese interés, ese aprecio, ¿verdad? Ese ánimo de que estamos haciendo las cosas con una actitud, ¿verdad?, positiva, ¿sí? Y aprobación, obviamente, por el paciente. A eso le vamos a denominar cordialidad. Otro segundo aspecto que mencionan estos autores, ellos le denominan competencia. Desde la perspectiva psicológica, se recuerdan, en psicología general, desde esto, ¿verdad? ¿Qué es una competencia? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se definen las competencias? Que tienen que ver, obviamente, con las habilidades y destrezas, ¿verdad? Desde la perspectiva psicoeducativa se habla mucho de las competencias, que es un concepto más integrador, ¿verdad? Yo recuerdo que lo definíamos como aquella actitud psicológica, ¿verdad? O aquella condición psicológica, o sea, aquella condición interna, ¿verdad?, subjetiva, que nos permite realizar con éxito una actividad. Así podemos definir la competencia. Yo creo que en Petrovsky se plantea, ¿verdad?, esta definición, ¿verdad? Es aquella condición psicológica que nos permite realizar con éxito, ¿verdad?, o ser eficaces, ¿verdad?, en una actividad. Esa es una competencia, pero desde la perspectiva psicoterapeuta, como característica misma, ¿verdad?, estos autores lo plantean como la capacidad, ¿verdad?, para ayudar a las personas, a resolver sus problemas y mejorar su confianza en sí mismo. O sea, al ser competentes, estamos demostrando nuestra capacidad, ¿verdad? Y nuestra capacidad en todo sentido, no solo en el área cognitiva, ¿verdad?, sino que también en el área conductual, ¿verdad? Y en la manifestación y expresión de emociones también equilibradas, ¿verdad? O sea, por eso la competencia es una definición o es un concepto integrador en ese sentido. Entonces, Griffin y Tyrrell hacen, ¿verdad?, alusión precisamente a esta habilidad que debe tener el psicoterapeuta. Otra habilidad que mencionan ellos es la confianza. Es la confianza. Y algo mencionaban ustedes, ¿verdad?, el día de ayer. Generar en el paciente la percepción de que el terapeuta, o sea, nosotros, ¿verdad?, de que el terapeuta trabajará para ayudarle
sin engañarle y perjudicarle. Sin engañar y sin perjudicar, si lo quieren plantear neutralmente. Debemos de generar esa confianza, que el paciente se sienta seguro ante nosotros y que somos nosotros los que le vamos a ayudar y que vamos a trabajar para ayudarle, para establecer cambios concretos en él, por lo que ha llegado, ¿verdad? No le vamos a engañar, no le vamos a mentir, no le vamos a generar falsas expectativas, mucho menos a perjudicarles. Desde la perspectiva psiquiátrica, hay un término que creo que puede aplicarse desde la perspectiva psicoterapeuta también. No sé si ustedes lo han escuchado, que se llama iatrogenia, con I latina, iatrogenia. ¿Lo han escuchado? Que está íntimamente relacionado con este elemento. No, yo nunca lo había escuchado. Va algo en relación a que, como dice, que a veces, lo voy a decir en términos coloquiales, ¿verdad? Que a veces la medicina sale más cara que la enfermedad, ¿verdad? Si lo queremos plantear desde esa perspectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, cuando llegan las personas o cuando llegan nuestros consultantes a buscar ayuda, en lugar de proporcionarle esta ayuda, le perjudicamos aún más, ¿verdad? Porque quizás no somos capaces de hacer un auténtico diagnóstico, una hipótesis diagnóstica, ni de orientarle de mejor manera. Entonces, en lugar de ayudarle, le complicamos aún más. Este es un hecho iatrogénico, ¿verdad? Desde la perspectiva médica es, por ejemplo, cuando usted le da una medicina, ¿verdad? Un fármaco, y en lugar de atacar, pues, la dolencia o de atacar la irregularidad o la disfunción, ¿verdad? Orgánica, ¿verdad? Le complica aún más. Le complica aún más. Esto puede trasladarse precisamente a este hecho de que podemos perjudicar, en este caso, al paciente, a la pareja, a la familia que llega hasta nosotros. ¿Cree que se puede dar este hecho? A eso se le denomina iatrogenia, ¿no? Les invito a que busquen ese término, ¿verdad? Y está relacionado precisamente que cuando, en el lugar de ayudarle a nuestros consultantes, le perjudicamos aún más. Otra característica que mencionan estos autores es que el terapeuta debe llamar la atención al paciente. Debe llamar la atención al paciente. O sea, se refiere a la atracción que llamamos el día de ayer, ¿no? La atracción. Que el paciente se sienta atraído, en otras palabras, identificado interpersonalmente atraído, identificado interpersonalmente con el psicólogo, con el psicoterapeuta. Y esto, según estos autores, yo solo lo estoy resumiendo, ¿verdad? Es tan importante, durante todo el proceso, ¿verdad? Pero particularmente en las primeras fases. En otras palabras, la primera impresión que nosotros damos, ¿verdad? Y no me refiero exclusivamente solo a los aspectos estrictamente de nuestra vestimenta o de las condiciones de infraestructura en las cuales damos, ¿verdad? Nuestra consulta, sino que también a todo lo anterior, ¿verdad? Generar esa competencia, generar esa confianza, ¿verdad? Esa cordialidad, ¿verdad? Que el consultante se sienta identificado, atraído por nosotros. Generarle, pues, en otras palabras, esa motivación y una actitud positiva, ¿verdad? A estar presente, ¿verdad? De acuerdo a las citas que nosotros le vamos dando, ¿verdad? A ese tipo de atracción nos referimos, ¿verdad? A llamar la atención desde esa perspectiva. Es otro elemento importante según estos autores e investigadores, ¿no? Y la quinta característica que plantean ellos es la directividad. Directividad, de dirección, pues, directividad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al grado en que el terapeuta
Da instrucciones. Como delimita tareas. Coma, hace preguntas para obtener información. Hace preguntas para obtener información. Proporciona información. Y retroalimenta información. Y retroalimenta información. Entonces, cuando hablamos de directividad, ¿verdad?, nos referimos precisamente, ¿verdad?, en la manera en que nosotros damos las instrucciones, en que nosotros asignamos las tareas. Acuérdate que las tareas son tan importantes en psicoterapia para que las personas vayan a realizarlas fuera de esa reunión o de esa sesión y la hagan en su cotidianidad, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a proporcionar la información y cómo también vamos a retroalimentar la información. En otras palabras, pues aquí creo que entra el aspecto psicoeducativo, ¿verdad? Esas cualidades al momento de educar, de dar instrucciones, de asignar tareas, de obtener información, de retroalimentar información, ¿verdad? No, en este momento no debe de haber exceso de dirección, ¿verdad? Decir, esto debe de hacerlo, usted debe realizar esto. No, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la directividad, ¿no? Las deficiencias también, que tampoco no somos directivos. Como quien dice, pues, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Los dos extremos son malos. No debemos de asumir una postura también directiva extrema y tampoco una postura pasiva, ¿verdad? De que no vamos a asignar tareas, de que no vamos a dar instrucciones, ¿verdad? Como decíamos el día de ayer, bueno, yo no sabía, quizás no me entendía o no comprendía, yo esperando, ¿verdad?, que me diera alguna interpretación, alguna instrucción de lo que debería de hacer, y yo no tuve ninguna información respecto a ello. Entonces vean cómo la directividad, ¿verdad?, es importante al respecto. Entonces aquí tenemos 5, ¿verdad?, características que plantean estos autores. ¿Qué opinan al respecto? Licenciado. Ajá. María Alejandra. ¿Podría repetirme los nombres de los autores, por favor? Son Griffin, con G-R-I-W-F-I-N, y Tyrrell. Está traducido, es un libro que se llama Habilidades Psicoterapéuticas. Puede encontrar usted en resumen en el Google académico, puede encontrar ustedes un resumen de ellos, si están interesados. Entonces, ¿qué opinan de estas? No es nada ajeno a lo que hemos venido platicando, ¿verdad? Pero ¿qué les llama la atención en cuanto a estas características que plantean ellos? Porque ya vamos a hablar de las habilidades específicas o esenciales, según ellos también, ¿verdad? Licenciado. Sí, muy bien, Ángel. Dice que a mí se me acaba de venir a la mente una película que analizamos en psicopatología. Muy bien. La película está estelarizada por Robin Williams, Matt Damon y Ben Affleck. Se llama En Busca de la Felicidad, se llama. Ahí Robin Williams hace de terapeuta y Matt Damon hace del consultante. Entonces ahí algunas características de esas se ve donde el terapeuta digamos asume un rol en donde el consultante, a él le ponen varios terapeutas, ¿va? Pero a todos los despacha porque como que no le entienden a él, ¿va? Entonces, es muy hábil, sí. Cabal. Entonces, en este caso, asume esa conducta del terapeuta que hace que el consultante como que llegue a la siguiente sesión porque tiene esa curiosidad que por qué él no se baja en la primera consulta. Entonces, una película que les recomiendo, ¿va? Y lo que estaba viendo acá, sí es bien importante estas características porque eso también va a permitir sustraer información para llegar al objetivo. Me llamaba un poco lo que es aquí la directividad, la dirección que dice que uno debe de darle.
aquí siento que eso es bien fundamental porque hay tareas que las va a hacer en casa el consultante. Entonces es importante uno también tener como esa capacidad, tanto no para irse a un extremo ni para irse al otro, ¿verdad? Para mí eso es bien importante. Excelente. Y me gusta siempre el planteamiento que hace Ángel, porque siempre trata de ubicarlo pues a una experiencia que él ha tenido, pues, para poder comprender mejor estos conceptos. Y yo creo que esa es una buena estrategia, ¿verdad? Y eso implica de que al momento de llegar a la práctica, usted va a utilizar todas esas herramientas. Por ejemplo, una película nos puede dar muchas herramientas si se analiza y se interpreta de debida forma. Si recuerdo, yo creo que Matt Damon es como un estudiante, pero es rebelde, ¿verdad? Es muy bueno para las matemáticas y todo, y nadie lo comprende en ese sentido. Yo creo que por ahí va esa película. Desde Robin Williams es el terapeuta que logra, ¿verdad?, captar la atención, generar esa confianza y generar esa competencia, porque el joven, en aquel entonces Matt Damon, ¿verdad?, él es muy hábil, es muy inteligente, ¿verdad?, para poder manejar y manipular. Viene de una niñez, ¿verdad?, y una adolescencia muy difícil, ¿verdad? Donde no ha tenido pues un contexto familiar, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Pero es muy bueno y muy habilidoso en ciertas áreas del conocimiento. Entonces, ¿cómo logran vincularse y establecer esa relación, ¿verdad? Muy interesante y podemos, ¿verdad?, tomarla en cuenta para poner ejemplos concretos, ¿verdad?, de estas características a las cuales estamos haciendo referencia. Excelente. ¿Qué más le llama la atención de esta? Buenas, Giovanni, Antonio. Sí. Quizás exponer un caso que yo tuve hace tiempo. Muy bien. Y estoy viendo que las cinco criterios acá se congruyan entre ambas, entre sí, ¿verdad? Porque fíjese que en el caso mío, esta persona que yo atendí en ese momento fue vinculada con otra persona fuera del matrimonio. Sí, y para no hacerlo largo, lo mismo hicieron ambos. Ambos estuvieron con diferentes personas, ¿verdad?, fuera del convivio familiar. Entonces, esto de la cordialidad yo siento que es bien importante y quizás que es la presentación del terapeuta con el paciente. ¿Qué es lo que él se va a formar de mí a la hora de la primera sesión o del primer encuentro que se tiene, ¿verdad? Ahora, las competencias, cómo yo voy a lograr eso a través de diferentes maneras, ya sean de forma personal o resolver diferentes problemas a medida de que lo vaya haciendo, porque hay personas que hay que bajarse el nivel del tipo de persona que está tratando a uno. No todas las personas van a entender de diferente manera. Entonces, yo lo que hacía con esta persona era que a través de ejemplos, yo le demostraba qué es lo que ella me pretendía decir, para que ella entendiese de qué manera o de qué forma hacía las cosas y las aplicaba en su familia de una manera inadecuada. Y esa confianza se va logrando a medida de que voy dando, digamos, como ejemplos de vividos de hace tiempo, de lo que está sucediendo en nuestro medio y todo eso, ¿no? Entonces, pienso yo que todo eso a lo largo de la entrevista, el paciente lo está observando a uno detenidamente, haciéndole un escáner definitivamente. Entonces, y con esto de las tareas, lo primordial que yo pienso que es que la persona, al hacerle la tarea, dejarle una tarea, hacerla con ella en ese momento para ver si ella realmente comprendió cómo debería de ser esa tarea y no dejarla, porque pasa esto que también que se deja tarea cuando uno llega otra vez a hacer nuestra presentación nuevamente con ella y la entrevista. Llega y dice, fíjese que no la hice. ¿Y por qué no la hizo? No entendí, no me recordé, no encontré la forma de hacerlo. Entonces, de esa manera pienso yo que esa directividad sería una forma muy buena de expresar y explicarle, o que le haga un ejemplo en ese momento la persona. Muy bien,
Muy bien, muy bien. Vea qué interesante en el sentido de cómo estas situaciones ustedes las bajan precisamente a su experiencia y la logran explicar, ¿verdad? A través de un procedimiento, pero a partir de cómo lo han entendido. Y eso es bueno. Y eso es lo que precisamente se trabaja con los consultantes, a través de la palabra. Yo estoy dando un concepto, y algunos conceptos, algunos son muy operativos, ¿verdad? Pero ustedes, en el caso, si ustedes fueran los consultantes, están traduciendo y dándole significado a lo que yo estoy planteando, ¿verdad? Estoy dando a mi entender, ¿verdad? De la manera más didáctica. El aspecto didáctico al que usted se menciona en cuanto a dejar tareas y poner ejemplos concretos, esa es una didáctica, es una herramienta, ¿verdad? Desde la perspectiva sistémica se habla mucho de las metáforas como terapia, ¿verdad? Metáforas, ¿verdad? Un símil, ¿verdad? ¿Qué papel juega usted precisamente en este personaje, ¿verdad? O a partir de este cuento, esta narración, ¿verdad? Que yo le he contado, ¿verdad? Con quién se identifica, cómo la comprende, qué significado le da precisamente. O sea, nos volvemos en pedagogos desde esa perspectiva, ¿verdad? Utilizando herramientas, utilizando didáctica, ¿por qué no decirlo? Desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, ustedes lo logran captar y entienden de mejor manera poniendo ejemplos concretos, ¿sí? ¿Verdad? Ojo, nosotros no nos vamos a poner de ejemplo, ¿verdad? En ningún momento. Usted me dice experiencias anteriores, usted me dice ejemplos de otras, en otros contextos, eso está muy bien. Las tareas específicas, hay tareas, pues dependiendo del caso que estamos abordando. Y esa es una regla de oro fundamental desde la perspectiva psicoterapeuta. No nos vamos a quedar solamente, pues, aquí, ¿verdad? Platicando, ¿verdad? Con una forma de sala, 2 sillas y que los compromisos que adquirimos, sino que ellos lo deben de ir a comprobar o, ¿verdad? A realizarlo, pues, en su vida cotidiana, en su trabajo, en su familia, ¿verdad? Con sus amigos, etcétera, etcétera, para luego hacer las valoraciones del mismo. Pero en la medida que seamos más, ¿verdad? Que nos comprendan y generar, pues, esa confianza, esa cordialidad, como dicen, y ser no extremadamente directivo, ni tampoco tan, ¿verdad? Flojo, ¿verdad? Si queremos usar la palabra en no orientar y decir de qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? El equilibrio, en todo sentido, es fundamental. Ahora, cuando me plantea precisamente pues ese caso, Giovanni, ¿verdad? Veo de que es un poco difícil, porque usted estaba dando una terapia de pareja desde esa perspectiva. Y precisamente el hecho de la infidelidad, que es una de las problemáticas, ¿verdad?, más frecuentes por las cuales llegan pues, por la problemática de pareja, ¿no? Entonces, la pérdida de confianza y generar pues esa confianza nuevamente, ¿verdad? Es bien profundo, ¿verdad? Y difícil de lograr y dependerá también de la apertura y del compromiso, ¿verdad? Que las partes, o en este caso las 2 partes, ¿verdad? Asumen ya si realmente quieren rescatar esa convivencia, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Pero eso es punto aparte cuando vemos terapia de pareja. Pero lo importante es precisamente cómo reacomodan ustedes, ¿verdad? Estos planteamientos que son hasta cierto punto teóricos, algunas veces con definiciones operativas, ¿verdad? A la aplicación de los casos. Y eso es lo que sucede precisamente cuando ustedes atienden los casos, ¿verdad? Ustedes tienen todo un conocimiento, tienen toda una teoría, conocen de campos de aplicación, ¿verdad? Conocen técnicas, conocen los pasos de la psicoterapia, etcétera. Ahora estamos hablando de alianza terapéutica y todas las características, ¿verdad? Pero entonces al ponerlo en práctica, usted le pone su propio estilo. Y eso, insisto en eso. Usted le pone su propia particularidad. Y ojo también, ¿verdad? Hay que ser auténticos. Tienen que ser ustedes mismos en ese sentido. Pero su estilo, pues, debe de ser muy particular. Desde estilo de entrevistar, desde estilo de tener protocolos, ¿verdad? Etcétera. Y eso le da su propio sello, ¿verdad? Personal a la relación terapéutica, ¿verdad? Y no perder precisamente, ¿verdad? Estos elementos, estas características en todo momento. Obviamente, esto solo lo van a hacer en base de entrenamiento, ¿verdad? Imaginemos esa primera impresión que podemos dar, ¿verdad? En un primer contacto. Y lo que siempre me dicen los compañeros practicantes, jóvenes más que todo, ¿verdad? Y a veces tienen que atender adultos, o gente con experiencia en la vida, como tal, ¿verdad? Y que esta jovencita que me va a decir, o este jovencito, mire, que tiene cara de niño, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos de demostrarlo, imponer ese doble compromiso,
¿verdad? En ese sentido, mostrar esa seguridad, mostrar esa competencia como tal, que en una primera imagen quizás podemos generar, ¿verdad? Tal vez no un concepto muy adecuado, ¿no? Pero que en el mismo proceso, ¿verdad? Y a través de nuestra intervención y a través de la relación vamos generando, pues, esa confianza, esa cordialidad, ¿verdad? Esa direccionalidad a la que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Que es tan importante. ¿Mm? Interesante, ¿no? Estos mismos autores, ¿verdad? Nos hablan de habilidades ya esenciales o específicas, que está íntimamente relacionado con las 4 que acabamos de ver, ¿verdad? Pero ellos hacen ese punto, ¿verdad? Aparte, y hablan de habilidades ya esenciales, ¿verdad? O significativas de los terapeutas. Y la primera de ellas, ¿verdad? Este es otro listado. La primera de ellas vamos a hablar de 4 también, ¿verdad? Es la escucha activa, ya como habilidad esencial, según, ¿verdad? Griffin y Tyrrell. Habilidades terapéuticas esenciales. La primera de ellas es la escucha activa. ¿Qué implica la escucha activa? ¿Verdad? Según ellos, llevan consigo 3 aspectos fundamentales, ¿verdad? Que es precisamente relacionados a la comunicación. A la comunicación. Y hablan de 3 elementos que la componen esta escucha activa. En primer lugar, recibir el mensaje. Recibir el mensaje. Nosotros estamos escuchando, ¿verdad? Nuestros consultantes. Estamos recibiendo ese mensaje. Pero acuérdense que este mensaje no es exclusivamente verbal, sino que también no verbal, ¿verdad? Y esto es bien importante, el recibir el mensaje. Captar, ¿verdad? Tanto la comunicación análoga, ¿verdad? Como la digital, como decíamos, ¿verdad? El ciclo anterior, ¿verdad? En la comunicación. Vemos actitudes, vemos posturas. Entonces captamos, ¿verdad? El mensaje, ¿verdad? Recibimos el mensaje que nos está dando nuestros consultantes. Ese es el primer paso. 2, ¿verdad? De la escucha activa. No sé cómo lo están dividiendo, ¿no? B sería, o 2, ¿verdad? Procesar la información. Procesar la información. ¿Y qué es procesar la información? Es darle significado, hacer nuestra propia interpretación de lo que ellos nos están diciendo, verbal y no verbalmente, ¿verdad? ¿Verdad? Destacar qué es lo relevante, ¿verdad? ¿Qué es lo esencial? Y darle un significado. Y descartar aquellas cosas que consideramos nosotros quizás no son tan importantes, quedan en un segundo plano. Pero hay una estabilidad de poder captar, ¿verdad? De qué es lo relevante y darle significado a lo que se está diciendo, ¿no? Eso es procesar la información, ¿verdad? Y un tercer elemento que implica la escucha activa, ¿verdad? Relacionado con la comunicación también, es emitir, ¿verdad? Emitir respuesta. Emitir respuesta. Emitir respuesta de escucha, por supuesto. ¿Cómo se podría emitir una respuesta de escucha para el caso? Con nuestros propios gestos también. No necesariamente con un lenguaje estrictamente verbal, sino que nuestra propia actitud, nuestra postura, nuestro gesto, ¿verdad? Tal vez un movimiento, ¿verdad? De cabeza, una sonrisa, una expresión, un poco de admiración, sin llegar a la exageración, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué nos está captando, ¿verdad? La persona que tenemos enfrente. Que estamos poniéndole atención, escucha activa, ¿no? Escucha activa, que es tan importante a través de un gesto, a través de un ajá, muy bien, entiendo. ¿Me podría, ¿verdad? Ampliar esto, etcétera? O sea, estamos dándole, ¿verdad? A nuestro consultante esa impresión de que le estamos escuchando activamente, ¿no? A eso se refiere con esos 3 elementos de escucha activa. Esto está relacionado con la otra, ¿verdad? Habilidad esencial de estos autores, que es la empatía, de la cual ya hablamos también, ¿verdad? Que es la capacidad de comprender, como hemos dicho, ¿verdad? Sentimientos y pensamientos también
de las personas, ¿verdad? Y ponerse en su propio marco de referencia, tratar de ubicarse en su propio contexto, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos darle significado a lo que nos están diciendo y volvernos empáticos, pero en nuestro contexto. Pero ahí es difícil. El contexto, acaban de decir ustedes, llegan personas, ¿verdad?, que tal vez no tienen mucha escolaridad y que utilizan pues un lenguaje, ¿verdad?, básico como tal. Entonces nosotros podemos ponernos a la altura de ellos también, como tal vez de repente vamos a atender personas que son, ¿verdad?, profesionales o quizás manejan algún campo del conocimiento y son expertos, ¿no? Pero eso tampoco nos debe de conmover a nosotros, porque en este caso los expertos somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que dirigimos, ¿verdad?, el proceso, ¿verdad?, como psicólogos, como psicoterapeutas, ¿no? Y eso es muy importante, pero siempre manejar la empatía, o sea, saber comunicarnos a las personas, ¿verdad? ¿Verdad? Pues nos decimos, ¿me podría aclarar esto? ¿Verdad? Ah, usted me quiere decir, ¿verdad?, que el problema precisamente inició, ¿verdad?, cuando cambiaron de colegio o de institución educativa a mi hijo y no se pusieron de acuerdo. ¿Así debo de entenderlo? Son las famosas paráfrasis, ¿verdad? Decir en nuestras propias palabras cómo le hemos interpretado lo que ellos nos han dicho, ¿verdad? Para ver si realmente hemos entendido de la mejor forma, y esa es una técnica también para que ellos se percaten de que estamos poniendo mucha atención y que llevamos esa secuencia, ¿verdad?, en la conversación. ¿Me podría aclarar me noto algo que me llamó la atención? ¿Me podría aclarar esta situación, por favor? ¿Verdad? Y algo muy importante también al final, ¿verdad?, esa capacidad de síntesis, ¿verdad?, y de conclusión que usted debe tener. Esto está relacionado con esto, con la escucha activa y con la empatía también. Siempre le digo que al final de la sesión, ¿verdad?, muy tensa, por muy difícil que haya sido esta sesión, nosotros tenemos que tener esa capacidad de resumen y de síntesis al final. Y eso en todo el proceso, ¿verdad? Para que la persona vaya, si tal vez no extremadamente, ¿verdad?, positiva o con una actitud de que está mejorando, pero sí, ¿verdad?, de que esta sesión fue sumamente importante, que se le escuchó, ¿verdad? Y que al mismo tiempo se le entendió, ¿verdad? Porque se hizo un resumen, una conclusión de todo lo que hemos planteado. También algunos hablan desde esa perspectiva del famoso reflejo. Reflejar nosotros, ¿verdad? Reflejar nosotros, ¿verdad?, de que la persona vaya y esté clara de que le hemos entendido, de que le hemos comprendido, ¿verdad? Y que estamos identificados con la problemática que se nos presenta y que juntos vamos a salir adelante, ¿verdad?, de esta situación. Algunos plantean el reflejo desde esa perspectiva. Reflejar, pues, en otras palabras, ¿verdad?, de que realmente se ha comprendido, se ha entendido, ¿verdad?, se le ha dado significado a lo que estamos conversando y que al mismo tiempo, ¿verdad?, estamos generando esas expectativas, obviamente, ¿verdad?, reales, de que podemos establecer cambios, ¿no? Eso es muy importante. Y el otro elemento que mencionan ellos, ya llevamos dos, ¿verdad?, escucha activa, empatía, es la aceptación incondicional, ¿verdad? La aceptación incondicional. Debemos de generar, ¿verdad?, también esa percepción en nuestros consultantes, de que lo aceptamos incondicionalmente. Aceptar al paciente o al consultante tal como es, ¿verdad? Que él tiene un valor, que él tiene esa capacidad de poder establecer cambios, ¿no? No debemos de juzgarle, ¿verdad? No debemos formarnos prejuicios respecto a él, ¿no? Estamos comprometidos con esos pacientes, con nuestros consultantes. Tenemos a disposición de ayudarle y hacemos el esfuerzo por comprenderlo, ¿no? No vamos a hacer valoraciones de lo que nos está haciendo. Esto está malo. No, me parece que no fue lo mejor que hizo, ¿verdad? Debería mejor cambiar y hacer estas... No, ¿verdad? Va a llegar en su momento en que podemos ser quizás un poco más directivos, ¿verdad? Pero en un momento, en la mayoría de los casos, cuando nos están narrando los hechos, ¿verdad?, no hay que ser tan... emitir juicio, pues, en otras palabras, pues, a partir de lo que nosotros hemos interpretado. Allá llegará el momento cuando tengamos nuestras hipótesis diagnósticas y las compartamos con él para tomar decisiones juntos respecto a algunos aspectos de cambio, ¿verdad? Pero en el mismo proceso hay que tener mucho cuidado en no emitir juicios.
Eso se refería cuando empezamos a hablar de esto, recuerdo, ¿verdad? A la neutralidad. A la neutralidad. Esto está íntimamente relacionado con la aceptación incondicional. Estos mismos autores hablan de una cuarta habilidad, ¿verdad? Esencial, que es la autenticidad, que ya la habíamos mencionado también, la autenticidad. Ser uno mismo. Tenemos que saber qué decir en su momento oportuno, qué expresar, saber en qué momento, ¿verdad? No perjudicar al paciente, ¿verdad? Y yo soy el experto, yo soy el que conozco y a mí me tiene que hacer caso. O de repente exagerar, ¿verdad? Emocionalmente, sonrisas o enojo de parte, ¿verdad? Del psicoterapeuta. No, ¿verdad? La neutralidad de las actitudes y nuestras posturas siempre deben de ser equilibradas, ¿verdad? Y algo muy importante es que deben de ponerle poco énfasis también a lo que es la autoridad. Si bien es cierto, ya lo hemos dicho, en una relación psicoterapéutica es asimétrica. Es asimétrica. Es usted el que conoce, es usted el profesional, es que usted que se ha formado como tal. Y la otra persona llega con una situación problemática que quiere resolver. Desde ya pues es una situación asimétrica. Pero no por eso vamos a hacer un abuso, ¿verdad?, de este conocimiento o mostrar nuestra utilidad, como decíamos, no ser tan directivos de manera extrema, ¿no? Y entonces debemos de saber autorregularnos. Y eso tiene que ver con nuestra autenticidad, autorregularnos. Y para autorregularnos, también tenemos que autoconocernos, ¿verdad? Que como que es el primer paso de saber, ¿verdad?, cómo nosotros nos vamos a comportar ante tal o cual situación que se nos presente. La importancia también de autoconocernos, autorregularnos en un momento determinado, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestro autocuido, porque el autocuido, ¿verdad?, no solamente desde la perspectiva, ¿verdad?, médica, orgánica, biológica, como inició el autocuido, por supuesto, ¿verdad? El autocuido también es psicológico, el autocuido de nuestra salud mental en ese sentido. Hacer nuestras propias valoraciones de hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? ¿Qué nos puede perjudicar emocionalmente en un momento determinado? Yo creo que por ahí, ¿verdad?, es importante ser auténtico y decir, bueno, en este caso realmente no lo puedo atender, yo agoté todo, ¿verdad? Mejor lo remito, ¿verdad?, a un colega. Entonces, estos 4 elementos, ¿verdad?, son 4 características al inicio y 4 habilidades esenciales que mencionan estos autores, ¿verdad?, que también se complementan con lo que hemos venido planteando, ¿no? ¿Opiniones? Licenciado. Muy bien, Ángel. Creo que podría repetir las 4, pero solo el nombre. Porfa, es que aquí sí me equivoqué. Acuérdense que las 4 primeras, y solo el nombre voy a decir, son las características del terapeuta, ¿verdad? Cordialidad, competencia, confianza, ¿verdad? Llamar la atención del paciente, ¿verdad? Y la directividad. La directividad, ¿verdad? Llamar la atención podemos relacionarla con la atracción, pero no me gusta la palabra atracción porque puede confundirse, que no se refiere a una atracción estrictamente física, ¿verdad? O extremadamente afectiva, aunque entran aspectos afectivos emocionales, ¿no? ¿Verdad? Pero son esos 4 en relación a las características del terapeuta. Y en relación a las habilidades específicas o esenciales, como ellos le denominan también, la primera es la escucha activa, que se divide en esos 3 aspectos también, ¿verdad? La segunda es la empatía, la tercera es la aceptación incondicional y la cuarta es la autenticidad, a la que acabamos de hacer referencia. ¿Estamos? Gracias, sí, gracias. Bueno. Bien, vamos a ver un primer video. Este es relacionado a... Son sencillos, son videos muy sencillos y muy prácticos también. Vamos a ver, este se denomina la primera visita a un psicólogo. Primera visita a un psicólogo. Y lo comenta precisamente un psicólogo, ¿verdad? Como tal. O sea, ¿qué elementos debemos de tomar en cuenta en la primera visita que hace el consultante a un psicólogo? Por favor, pónganle mucha atención. Es un video corto.
de 8 minutos. Atención, por favor. Supongamos que después de una temporada en la que las cosas no van del todo bien, después de darle un montón de vueltas al asunto y de valorar distintas opciones, al final te decides a buscar ayuda profesional y llamas a un psicólogo. No logro verlo. No sé si ustedes lo ven. Sí, se ve. Sí se ve. Ahorita voy. No ha sido fácil dar ese paso, ni tampoco elegir al profesional, pero el caso es que ya tienes la primera cita. Entonces, ¿ahora qué? Todos hemos ido antes muchas veces al médico, al dentista, a la óptica, pero al psicólogo, ¿cómo es una visita en el psicólogo? Pues bien, hoy vamos a ver algunas de las dudas que se plantean con más frecuencia antes de la primera visita al psicólogo. Para empezar por el principio, recordaremos en primer lugar qué es un psicólogo. Y es que un psicólogo es, al menos, un licenciado en psicología o un graduado en psicología, y es el profesional que está capacitado legalmente para ejercer la psicología y la psicoterapia. En este sentido, está bien remarcar que un psicólogo no es un médico, ni tampoco receta fármacos. Eso lo hacen los psiquiatras, que sí que son médicos. Con frecuencia, de hecho, al pensar en un psicólogo, automáticamente tendemos a asociar este término con la psicoterapia. Y aunque es verdad que la psicoterapia o la psicología clínica es una de las áreas más conocidas de los psicólogos, también hay psicólogos que se dedican a otras cosas, como por ejemplo la psicología escolar, la psicología social, psicología del deporte, neuropsicología, la psicología básica, por poner algunos ejemplos. Entonces, ¿qué sería exactamente la psicoterapia? Pues la psicoterapia, y vayámonos a la definición de lo que es la psicoterapia, sería el tratamiento ejercido por un profesional autorizado que utiliza medios psicológicos para ayudar a resolver los problemas de un paciente en el contexto de una relación profesional. Vamos a ver con un poquito más de detalle algunos de estos elementos. La psicoterapia es un tratamiento ejercido por un profesional autorizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se trata de una persona con una formación cualquiera, sino que, como hemos dicho, al menos se trata de una persona con una formación universitaria. Antes se trataba de una licenciatura, ahora hablaríamos de grado, y posteriormente probablemente haya cursado estudios de posgrado para especializarse en esta área. También se señala en esta definición que el tratamiento se da en el contexto de una relación profesional, es decir, no es un amigo con el que te tomas un café o unas cañas y escucha tus problemas. Es una relación profesional en la que una persona convenientemente formada presta los servicios y conocimientos que tiene a la otra persona. ¿Quién puede necesitar la ayuda de un psicólogo? La terapia psicológica está dirigida principalmente a dos grupos de personas. Por un lado, está orientada a personas que tienen un trastorno psicológico, por ejemplo, ansiedad, depresión, fobias, anorexia, bulimia, adicciones. En estos casos, el principal objetivo de la terapia sería, en primer lugar, el control de los síntomas que se presentan y, en segundo lugar, el aprendizaje de estrategias y de habilidades que prevengan la reaparición de esos síntomas. Pero, por otro lado, aparte de para tratar los trastornos psicológicos, la terapia también está orientada al crecimiento personal y a la solución de problemas. No es necesario presentar un trastorno psicológico para poder beneficiarse de la ayuda psicoterapéutica. Dentro de este grupo de clientes encontraríamos, por ejemplo, dificultades de adaptación a nuevas situaciones vitales, como por ejemplo un duelo, una separación, un cambio de residencia, mejora de habilidades personales, asertividad, autoestima, habilidades sociales, estrategias de afrontamiento, asesoramiento en procesos de toma de decisión y de solución de problemas a nivel familiar, laboral, personal. También la orientación y el asesoramiento a padres sobre temas relacionados con la crianza y con la educación de los hijos, la mejora en el rendimiento escolar, aprendizaje de técnicas de estudios. Todo esto también forma parte de la psicoterapia. ¿Y de qué tipo de terapia estamos hablando? Pues probablemente hayas oído hablar de diferentes tipos de terapia, el psicoanálisis, la Gestalt, el conductismo. Pues en mi caso yo trabajo desde el modelo cognitivo-conductual, es decir, esto es una orientación fundamentalmente práctica, que está destinada a solucionar con la mayor brevedad posible los problemas que llevan a una persona a acudir a consulta. Este tipo de terapia, la cognitivo-conductual, es el tipo de terapia que ha demostrado mayor efectividad y que ha recibido el mayor apoyo de la comunidad científica. ¿En qué consiste el tratamiento? Pues el tratamiento va a depender en gran medida del problema que presentes. De todas formas, hay algunos puntos en común a todos los casos. La psicoterapia, desde este marco cognitivo-conductual, constaría de 4 fases. Y no tengo un diván en la consulta, olvidaos de eso. La primera fase sería la evaluación, que suele consistir en un par de sesiones en las que se recoge la información necesaria sobre el problema que presenta el paciente para poder hacer un plan de tratamiento individualizado.
En una segunda fase, a la que se suele dedicar una sesión más o menos, se le ofrece a la persona, al paciente, toda la información que hemos recopilado sobre su problema, así como también una explicación detallada de cuál va a ser el plan de tratamiento y la hipótesis de trabajo que nos marcamos. La tercera fase sería el tratamiento propiamente dicho, donde el paciente va a aprender nuevas estrategias para enfrentarse a sus problemas y va a aprender a modificar sus pensamientos dañinos, lo que le ayudará un poco a mejorar y a reducir su malestar. A veces se mandan actividades para realizar entre las sesiones, para poder practicar y para poder generalizar los aprendizajes que se hacen en consulta. ¿Qué cuánto dura esta fase? Pues es variable, en función del problema concreto que tenga el paciente. Pero una duración entre 10 y 15 sesiones suele ser algo bastante frecuente. En algunos casos será menos y en otros se requerirá alguna sesión más. Y finalmente, cuando se consiguen los objetivos del tratamiento, pasaríamos a la cuarta fase, al seguimiento. En esta fase las sesiones son cada vez más espaciadas en el tiempo, quizá cada mes, cada 2 meses o incluso más. Y cuando se comprueba que la mejoría que hemos buscado durante el tratamiento se ha consolidado, se le da el alta al paciente. ¿Y qué frecuencia y qué duración tienen las sesiones? Pues al igual que la duración del tratamiento, la frecuencia de las sesiones viene determinada al final por el caso concreto que presenta cada paciente. De todas formas, es frecuente que las primeras sesiones tengan una frecuencia cada semana o cada 15 días, habitualmente. Y conforme vamos consiguiendo los objetivos, pues las sesiones se van espaciando cada vez un poco más en el tiempo. Y en cuanto a la duración de las sesiones, lo más habitual, y también es mi caso, es hacerlas de alrededor de 1 hora, aproximadamente unos 50 minutos, más o menos. Así se puede mantener la puntualidad entre las citas sin hacer esperar a nadie. Esto da tranquilidad a quien viene, ya que sabe cuándo empieza y cuándo acaba. Por lo que cuando vengas, pues puedes hacer planes tranquilamente para después de la sesión, sin tener miedo a no saber cuándo vas a acabar. Si te estás planteando venir a mi consulta y tienes otras dudas de tipo más concreto como tarifas, dirección, cómo llegar o si simplemente quieres darle un vistazo al currículum, puedes pasarte por la web albertosoler.es. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de compartirlo, de darle al like y de suscribiros al canal de Píldoras de Psicología en YouTube. Allí encontraréis muchos más vídeos sobre estos temas y muchos más vídeos, artículos y consejos en la página web albertosoler.es. Ahí estamos. Gracias, Karen. Regresamos entonces. Bien, no, nada nuevo. Lo que hemos venido conversando, ¿verdad? A través del tiempo y ahora expresado pues a través de un experto, pero como tal. ¿Comentarios respecto a este video que le llamó la atención? Licenciado, solo una pregunta o quizás nada más para ahí. Como en el caso, por ejemplo, ¿verdad? Llegásemos a convertirnos en psicoterapeutas, que no sé qué tan fácil sería aquí en el país, porque casi no llevan el psicólogo, pero decir, por ejemplo, cuántas sesiones sería la persona, como que no sería muy prudente, no sé, desde mi punto de vista, porque imagínense, llega un paciente y yo le digo, vaya, nos vamos a tratar 15 sesiones, cada sesión de 1 hora, no sé qué tan largo se vea el camino, no sé, solo un medio cuestionamiento. Y me parece bien porque lo estamos contextualizando. Tal vez en otros países, por ejemplo España, no es el caso, pero que la persona está un poquito más educada y tiene una cultura, ¿verdad?, de consultar, ¿verdad? No es el caso acá, ¿verdad?, que aún en cuestiones meramente médicas no estamos acostumbrados, ¿verdad?, o no tenemos esa cultura de la consulta. Y ahí tenemos que hacer un análisis también de qué piensan las personas en relación a la salud mental, ¿verdad?, con un aspecto meramente sociocultural también al momento de opinar. Entonces, acá nosotros tendremos que reacomodar esto, ¿verdad? Acuérdense que ya cuando usted establece la alianza terapéutica, aquí sí sugeriría yo que si podemos hablar de unos posibles números de consultas en base a los objetivos que nos hemos planteado. Pero acuérdense que él habla de 4 fases, y no solamente desde la perspectiva cognitivo-conductual, como él lo plantea, esas 4 fases yo las podría generalizar en relación a otros enfoques o a otros modelos, ¿verdad?, psicoterapéuticos. La primera de ellas es la evaluación, ¿verdad?, la primera consulta, profundizar sobre la situación que por aquí ha llegado, ¿verdad?, si le queremos plantear desde la perspectiva quizás... ¿Se me escucha? Siento que hay como un eco. Ajá. Entonces, la primera, repito, la evaluación, acá podríamos tener como un primer contacto y conocer un poquito el motivo de consulta a profundidad, ¿verdad?, como hemos dicho, y puede ser pues que nos gastemos 2, 3 sesiones como tal en ese sentido, ¿no? Por otro lado, viene la segunda parte, que es la explicación, ¿verdad?, del diagnóstico, de las hipótesis diagnósticas que nos hemos conformado y cómo las entendemos, pues, ambas partes.
¿verdad? Acuérdense cuando ustedes elaboran hipótesis diagnósticas, como decíamos en el ciclo anterior, ¿verdad? A partir de los resultados obtenidos, a través de las pruebas obtenidas, etcétera, ¿verdad? Y usted ya tiene su propia interpretación de la coherencia específica de cuál es lo que le está afectando, ¿verdad? Y qué áreas va a focalizar particularmente, y se lo expresa y se lo manifiesta directamente. Esto no le va a llegar más de 2 o 3 sesiones, ¿verdad? Como tal, aunque desde la perspectiva sistémica no podemos hacer una división, ¿verdad?, directa entre diagnóstico y tratamiento, como hemos dicho. Estamos partiendo de cuestiones generales en este momento. Ya, precisamente, el tercer momento es el tratamiento, que es la fase como medular, la fase central, ¿verdad? Es la psicoterapia propiamente dicho, pero obviamente no podemos dar psicoterapia si no hemos planteado las 2 fases anteriores, por supuesto, ¿verdad? Acá creo que ya se ha ganado esa confianza, ya se ha ganado esa cordialidad, ya se han, ¿verdad?, generado aquellas condiciones subjetivas, vinculares, que son tan importantes, como hemos dicho, para poder decir, en 3, 4, 5, 6 sesiones podemos salir adelante, dependerá del caso, y voy a necesitar que se involucren pues, otras personas, solamente usted, ¿verdad?, su pareja, etcétera, etcétera. Forma parte de ese plan. Ahí creo yo que podemos ser un poco estratégicos en decir el número de sesiones, ¿no? Y la última fase es precisamente el seguimiento y la finalización propiamente dicho, ¿verdad? Y la finalización propiamente dicha. Y nunca se da un caso 100%, ¿verdad?, que ya se terminó, ¿verdad?, y que ya puede, ¿verdad?, en remisión como tal, ¿verdad? Siempre quedan algunos espacios. Cuando usted quiera regresar, pues aquí estamos, siempre pendientes, conocemos, ¿verdad?, qué ha pasado durante todo este recorrido, y ahí hemos salido adelante. Aquí estoy siempre a la disposición para proporcionar siempre la ayuda, siempre y cuando usted, ¿verdad?, lo considere, ¿verdad?, como tal. Entonces sí, entiendo la inquietud de esto, de que no es muy estratégico desde un inicio, decir el número de sesiones que vamos a estar, ¿no? Pero quizás aquí lo más importante es generar, vuelvo a repetir, esas condiciones subjetivas vinculares que son tan importantes en este proceso. Y hemos dicho, ¿verdad?, el éxito o la eficacia, ¿verdad?, de una psicoterapia no depende de muchos elementos teóricos o técnicos, depende precisamente de la alianza terapéutica. Y así lo han establecido las investigaciones actuales, ¿verdad?, y vigentes como tal. ¿Alguien más? Porque vamos a finalizar con un video, ¿verdad?, esta sesión. Quizás, licenciado, tener en cuenta, como lo dice allí el video, que el proceso terapéutico es precisamente eso, un proceso sistemático que involucra varios pasos y que en estos pasos tenemos que estar conscientes, tanto el terapeuta como el paciente, de que no va a ser, ya fui esta vez al psicólogo, mañana voy nuevamente, pasado voy otra vez y ya estoy curado como si nada, ¿verdad? Sino que es un proceso mediante el cual esos pasos nos van ayudando cada día, cada sesión, a reafirmar estos conocimientos que tengamos. Muy bien, muy bien. Entonces, es un proceso. Ustedes vieron las primeras lecturas que nosotros tuvimos, ¿verdad? La psicoterapia puede verse, ¿verdad?, como fases, ¿verdad? Puede verse como un momento, pero también son un proceso, ¿verdad? Algunos hablan de 4 componentes básicos de la psicoterapia, ¿no? Los componentes son el paciente, como acabamos de decir, el psicoterapeuta, la alianza terapéutica, y plantean también el proceso terapéutico, que ya lo dividimos en estas 4 fases. Por ejemplo, en terapia breve, en terapia sistémica breve, estos pasos no están tan definidos, o estas fases, más bien dicho, no están definidas tanto en el proceso terapéutico o en la alianza terapéutica. En el mismo proceso vamos adquiriendo, por ejemplo, una terapia centrada en soluciones o terapia breve. Algunos plantean que en 4 o 5 sesiones podemos salir adelante, dependiendo también de las características y particularidades de la problemática, ¿verdad?, y su línea de intervención también. En este caso, ¿verdad?, él se ha especializado en el área cognitivo-conductual, y entonces pueden ver, dice, mi currículum, pueden ver mi hoja de vida, pueden ver, ¿verdad?, mi formación académica, etcétera, etcétera. Entonces vean cómo el consultante puede ir a buscar de acuerdo a lo que él considera que podría, ¿verdad?, ser lo mejor para salir adelante como tal, ¿verdad? No es así en nuestro caso por esa misma, por poca cultura que tenemos, ¿verdad?, de asistir o de darnos mantenimiento en el área de nuestra salud mental, ¿verdad? Como que hay que recomodar, ¿verdad?, estos elementos también.
Bien, yo creo que este video que viene es un poquito más largo, ¿verdad? Dura aproximadamente 15 minutos y estamos a punto de terminar nuestra reunión. Entonces, inmediatamente termine, nos vamos a quedar como finalizada la reunión, ¿verdad? Solamente nos despedimos y con esto comenzaríamos la discusión, ¿verdad? Del día lunes, que nos va a dar la pauta de introducirnos ya a terapias específicas, concretas y puntuales. Ya que vimos lo básico, lo general, y hemos profundizado un poco sobre estos elementos de la psicoterapia, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar a ver ya enfoques o modelos psicoterapéuticos específicos. Licenciado. Sí, María Alejandra, sí. La otra semana no vamos a empezar el control de lectura. Entonces, ni modo, tenemos el control de lectura y hasta dentro de 15 días comenzamos con lo otro. ¿De acuerdo? Bueno, veamos el video. No me retiren, veamos el video, ¿verdad? Por favor. Y con eso terminaríamos la clase. Excelente. Vamos a hablar de cosas feas. Bienvenidos, yo soy Andrea y este es mi canal. Vamos a abordar esta parte de cómo detectar conductas poco profesionales, conductas que son inapropiadas, que no se deberían dar en lo que es como un consultorio psicológico para ver si su terapeuta está haciendo como una buena práctica. En algunas ocasiones a lo mejor es como falta de práctica, falta de supervisión o simplemente es mala praxis. Para este video vamos a obviar como esta parte de que se deben cerciorar que cuente con las credenciales adecuadas, que tenga su licenciatura en psicología, que tenga su posgrado, que lo esté avalando para que pueda dar terapia, esté capacitado como tal. Ya cuando me puse a investigar bien como qué tipo de cosas no se deberían de hacer, la verdad son muchas y a lo mejor se pueden sacar más, pero yo los clasifico como por categorías y el tipo de cosas que pueden ir identificando. A lo mejor no voy a abarcar todo, pero pues es para que se vayan dando como una idea de lo que pueden estar viendo. Algunas van a ser más graves que otras, pero pues ya va a depender igual de la situación y de pues cómo se sienta el paciente. En primera instancia, el emitir juicios. Si tu terapeuta está cuestionando tus opiniones o lo que estás diciendo con esta intención de juzgarte y como hacerte sentir mal como intencionalmente, el imponer su opinión o que estés de acuerdo en lo que te está diciendo no es algo bueno. Esto va a abarcar tanto las miradas, el lenguaje corporal, el tipo de sonidos que haga, porque a lo mejor hace como o a veces sin intención o con intención, que te da a lo mejor hasta una mirada de lástima, que yo creo muchos la identifican bastante bien, y que lo que hacen es que el paciente pues se sienta juzgado. En este apartado agregué incluso esta parte de que como que sientas tú como paciente que está como infravalorando tu problema, decir, es como, ¿es eso nada más? O de que, pues no te preocupes por eso, o cosas así. Es como sumamente malo que lo haga, porque en la terapia no debe de haber juicios. El terapeuta está ahí para guiarte, para comprenderte y que esté en un ambiente en el que tú te sientas a gusto, en el que puedas decir lo que quieras, porque es tu espacio, y que tú puedas tratar las cosas que tengas que tratar sin sentirte juzgado. Entonces esto es como una parte sumamente importante. Otro de los errores, que el terapeuta no derive cuando sea necesario. Si por alguna razón no hubo entendimiento entre terapeuta y paciente, si el modelo que el terapeuta está usando no está sirviendo con la problemática del paciente, es momento de derivar. Si el terapeuta no es experto en el tema en el que está tratando contigo, si en sí no hay como un avance después de 1000 intentos, es momento en el que el terapeuta tenga que derivar a otro profesional. A lo mejor necesitaba un acompañamiento médico, a lo mejor necesitaba algún estudio extra, o simplemente no es el fuerte del terapeuta. Pero hay veces en las que lamentablemente psicólogos que dicen, no, este es mi paciente, yo tengo que sacarlo porque es mío y va a salir hasta que yo averigüe cómo sacarlo.
es algo que no se debe de hacer porque tenemos también limitaciones. Hay veces que una población no es como para nosotros, de que no nos sentimos cómodos en esa población o por X razón que no se ha dado este trabajo terapéutico como se debería de dar. Y si ya notaste tú como paciente de que ya no está funcionando, que te sientes estancado por cualquier razón y el terapeuta no te deriva, entonces ahí está dándote una señal de que no está siendo profesional. El siguiente punto es como uno de los errores que son más delicados, que sí debes estar muy atento, que es cuando la alianza terapéutica está comprometida. Esta alianza terapéutica es precisamente la relación que existe entre el paciente y el terapeuta, en el que se debe haber ciertas características para que se desarrolle bien la terapia, esté fluida y se sientan a gusto. Y volvemos a todo este asunto de que te sientas en confianza. Pero si, por ejemplo, el terapeuta ya está hablando, por ejemplo, más de sí mismo, que a lo mejor ya se está poniendo de ejemplo de que decirte, mira, en ese tipo de situaciones haz lo que yo hago tal y se suelta, o a lo mejor se pueden hablar de sus propios problemas en el momento de la terapia. Eso es sumamente malo, que lamentablemente sí he sabido de casos así, porque la terapia, el que importa es el cliente, el paciente, el que se está atendiendo, el que va con el terapeuta pues a tratar de encontrar un bienestar. Y si se centra la terapia en el terapeuta en vez del paciente, pésimo. Si, por ejemplo, también el terapeuta está interrumpiendo constantemente el discurso del paciente, en el que se siente como muy atropellado, de que como que hasta tú como paciente sientes de que mejor me callo para que siga hablando, también es una muy mala señal. Que el terapeuta no recuerde datos importantes de tu historia o de los síntomas que has tenido, y que tú se los tengas que estar repite, también es algo muy malo, que a lo mejor sí hay ocasiones en las que se nos van algunos datos, pero es como que, cierto, sí como terapeuta sabemos que a lo mejor no tenemos una memoria extraordinaria, pues es apuntarlo y revisarlo antes de la sesión. No tendría por qué justificarse el que no sepamos ese tipo de datos que son muy relevantes para la terapia. Y en este apartado, de los más graves que hay es precisamente el contacto físico inapropiado. Un terapeuta no debe tal cual tocarte, tal cual, abrazos, caricias, a lo mejor con este afán de reconfortante, de tranquilo. El terapeuta siempre tiene que pedir el consentimiento del paciente, decirle a lo mejor, porque a lo mejor si hay una situación que sobrepasa lo emotivo o de que es una situación muy grave o cosas así, que el paciente a lo mejor ya está entrando en esta emoción exacerbada, se dice, ¿me permites darte un abrazo? ¿Me permites tocarte el hombro? El terapeuta tiene que pedir este permiso para hacerlo. No lo hace de la nada, o no lo hace en momentos que no lo están solicitando, o que sea un contacto que de plano esté fuera de este ámbito terapéutico. Algo que he notado desde que he empezado con esto de los videos, cuando busco imágenes de psicólogos en internet, que hay muchas imágenes en las que está como el ambiente terapéutico, porque obviamente es montado, pero que el psicólogo está como sobándole la espalda al paciente, o está sumamente cerca del paciente como si fuera algo confidencial. Y es como, no, el ambiente debe prestar la confidencialidad, pero no hay necesidad de tener tanta cercanía hacia el paciente. Esto me da la idea de que muchos no saben lo que está permitido y no en terapia. Si hay extremo contacto, si hay esta incomodidad en el paciente de que ¿por qué se me está acercando tanto?, es una señal roja que le debes de hacer caso y decir, pararlo y decirle, a ver, no. Y si ya es algo constante, cambia de terapeuta, no tardes en cambiarlo. Otro error que puedes detectar cuando un terapeuta es poco profesional es cuando ya el terapeuta está decidiendo por ti. Está decidiendo cuál es tu motivo de consulta, está decidiendo cuál es la causa de tus síntomas, está decidiendo el tratamiento, está decidiendo todo por ti, porque un trabajo terapéutico debe ser de a dos, porque para empezar, el motivo de consulta del paciente se tiene que respetar.
Si yo, por ejemplo, llego con un terapeuta a decirles que, ¿sabes qué? Necesito superar mi ansiedad que se me presenta cuando me presento en público, por ejemplo, porque me siento insegura y tengo tales síntomas y tal. Y el terapeuta te ve y dice, no, se me hace que es porque tienes exceso de peso. Vamos a tratar para que bajes de peso. O sea, no, porque para empezar, es una de las cosas como básicas que tiene que tener un terapeuta, de que si para el paciente no es un problema, entonces no es un problema. Si a lo largo de las sesiones vas viendo de que, mira, le puedes plantear la situación de que podemos tratar esto, lo podemos tratar de tal manera, pero el paciente siempre tiene que decidir hacia dónde se va a ir el tratamiento. Si el paciente está bien con eso y no le tiene ningún problema con eso, entonces eso no se trata. Entonces, aguas también con ese tipo de terapeutas que quieran meterte en un tratamiento o dirigirte hacia un lugar en el que tú no quieres ir, porque tampoco es esta parte de que es que en esta situación tienes que hacer tal, es que no deberías hacer tal en esa situación, o sea, es como los psicólogos no estamos para decirte qué hacer o qué no hacer. Nosotros te damos opciones, te damos estrategias, te damos posibilidades para que tú decidas qué hacer y cómo lo quieras hacer. Porque mucho de la problemática de que el terapeuta decida por ti es que impide que te vuelvas autónomo, que te vuelvas dependiente de la terapia, que por alguna razón el terapeuta ya no pueda seguir con la terapia y deje al cliente, al paciente lejos, pues le va a crear una dependencia muy fea. Decirles que yo no funciono si no estoy en terapia, porque la terapia no es de que sea para toda la vida, durante toda la vida. Ya me alteré, perdón. Y el de los apartados más grandes que hice y que es como el punto clave de cómo detectar que tu psicólogo no está teniendo una buena práctica profesional en terapia, es que te cause incomodidad. Que, por ejemplo, asuma cosas sobre ti, que no te dé oportunidad de aclararlas, que no te sepa contener cuando estás con una emoción como exacerbada, o que abra como temas delicados y no los trate. O sea, muchas veces se cuentan estas historias de que pues es que le iba a contar tal, pero me cortó a los 5 minutos porque se acabó la sesión. Muchas veces tenemos que respetar el tiempo, pero tenemos que asegurarnos que tú salgas bien. O sea, no te podemos dejar salir así con la lágrima tendida y que te tengas que tragarlo porque ya vas a salir a la calle. O también este asunto de que a lo mejor estás tratando algo actual y en una sesión sale algo de tu infancia, de tu adolescencia, que fue muy marcado y se abre en sesión, pero nunca se vuelve a tocar el tema, pues es como, no. O sea, si sale, se tiene que tratar o por lo menos saber hasta qué grado está siendo relevante para el caso y decirlo, ok, con esto en específico, ¿quieres tratarlo? O decir, si el paciente ya no quiere tratarlo, pues es ok, pero en cualquier momento que lo necesites, se trata. Si también, por ejemplo, no sabes lo que está haciendo porque a lo mejor no hay objetivos o no te plantea una metodología, que no te comunique lo que está haciendo contigo, el tipo de estrategias que te está enseñando y únicamente sientes a lo mejor que está improvisando sesión a sesión, es una como de las alertas que sí tienes que tener muy en cuenta, porque mucha de la terapia es esta psicoeducación, de decirte, de explicarte lo que está pasando, cómo funciona tu cerebro, cómo funciona la conducta, en términos que se puedan aplicar en tu día a día para que tú sepas qué está pasando y que en algún momento en el que ya no estés en terapia, recuerdes estas enseñanzas y sepas tú como por dónde irle. Y aquí voy a abordar muy rápidamente esta parte de las pseudopsicologías, de todas estas prácticas que se llevan tratando de abordar temas psicológicos, pero que no tienen evidencia científica. Si tu psicólogo está tratando este tipo de prácticas que no están respaldadas y tú te sientes raro con eso, porque a lo mejor hay pacientes que les puede ayudar de cierta manera, que a lo mejor no se están abordando de la manera óptima, pero si tú no te sientes bien con eso, si es como que, ¿qué está haciendo con esa práctica? O sea, hay muchísimas pseudociencias que se tratan de meter en este ámbito de la psicología, que ya no les podemos seguir el rastro, o sea, cada día sale una nueva, entonces por eso no voy a abordarlas todas como tal, pero aguas con eso. O sea, si te dice vamos a tratar este tema,
y tú te sientes como que, ¿qué? Entonces sal de ahí, cambia de terapeuta porque eso no se hace. Un psicólogo debe tener evidencia de que lo que está haciendo funciona de verdad, porque muchas veces este tipo de terapias están como sustituyendo un síntoma por otro. Te causan más confusión o te hacen sentir incómodo o que tu problemática la acrecentan o que te crean más problemas como tal. Entonces, no, salgan de ahí, salgan de ahí. Con esta recopilación de cosas feas, tristes y pues verdades que muchas veces te puedes topar en la vida, no te quiero dejar como con esta idea de que todos son así, porque no, afortunadamente muchos psicólogos sí están bien preparados, están en constante supervisión, están siempre como teniendo al paciente, al cliente primero, de que su bienestar es importante. Tratamos de innovarnos, de actualizarnos y todo para que pues precisamente no pasen este tipo de cosas, pero tenemos que admitir que llegan a pasar. Aunque no lo queramos, creo que en todas las profesiones se presentan este tipo de situaciones que no están definiendo a todo el ámbito de la disciplina, pero pues existen, no podemos taparlos aunque queramos. Por último, te estoy invitando a checar mi video que tengo sobre cómo encontrar un psicoterapeuta adecuado para ti. Ahí te estaré dando más tips para que no te pasen este tipo de cosas, pero aún así no va a ser como que ya la hiciste si sigues mis instrucciones, porque pues te digo, en esta vida pasa de todo. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya pues sí gustado, pero no gustado porque el tema es feo, pero bueno, ese es el punto. Déjame tu like si te agradó el video. Ahí está, compañeros. Yo sé que hay muchas cosas quizás que comentar, pero eso lo podemos dejar para la próxima reunión. Y con eso nos vamos a introducir, como les vuelvo a repetir, a los distintos modelos o los distintos enfoques que hay de psicoterapia. Les agradezco.